invito a adorar a nuestro Padre Celestial. Cantamos Ángeles de Alta Gloria. Cantamos de esa misma manera, se oye un son en alta esfera. Celeste Dios, con los cielos
a Dios por venir a rescatarnos. Buenos días, hermanos. Qué gran bendición poder saludarle en esta mañana. Sí, hoy 27 de diciembre, ya casi terminando el año, hermanos. Y Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, ha estado con nosotros. Él siempre está ahí. Sabemos, confiamos y creemos con todo el corazón que Dios va a estar también con nosotros en este 2021 que se avecina. Así es, Dios ha sido siempre bueno con nosotros. Hermanos, de verdad, bienvenidos en esta mañana a este culto, a este tiempo tan especial. Ya hemos alabado el nombre del Señor y ahora vamos a ir a ver lo que Dios tiene para nosotros, a la predicación de la palabra del Señor, a ver qué tiene Dios para nosotros en esta mañana. Hermano, por favor, acompáñeme en oración, ¿está bien? Antes de que empecemos a ver lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, a través de la Biblia, voy a pedirle por favor que incline su rostro ahí donde está, que cierre sus ojos y que oremos juntos. Veámosle la dirección a nuestro Dios. Oremos, hermanos, por favor. Padre, alabamos su santo nombre, damos honor y gloria a usted. Damos las gracias, Señor, por esta mañana. Dios, que usted nos permite estar aquí adorándole, glorificándole, Señor, Dios, y ahora dispuestos a escuchar su palabra. Dios, queremos que usted nos hable, queremos que usted hable a nuestras vidas, queremos que usted hable a nuestros corazones y que realmente veamos lo que usted tiene para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, porque hemos celebrado el nacimiento de su Hijo Jesús, Señor, porque hemos exaltado su santo nombre, Dios, y estamos agradecidos todos los días de nuestra vida por Jesucristo, que vino desde el cielo por nosotros. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Dios, por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Dios, por darnos una oportunidad más de escucharla, de meditar en ella, Señor, de ser instruidos, Señor, y enseñados a través de ella. Señor, guíenos a través de su Santo Espíritu. Pedimos todo esto. Damos honor y gloria a usted en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos pasado ya por el tiempo de la celebración de Navidad. Como les decía, ya casi terminamos este mes de diciembre del año 2020. Así es, y Dios ha sido muy bueno. Nos ha permitido celebrar la Navidad un año más para celebrar el nacimiento del Redentor y Salvador de la humanidad. Algo que usted y yo tenemos que celebrar todos los días, absolutamente todos los días. Y hermanos, es que el paso de Cristo por esta tierra fue tan impactante que no hay otro personaje en la historia, hermanos, que se le pueda ni siquiera comparar. ¿Verdad que sí? Hermanos, el paso de Cristo por la humanidad, el paso de Cristo en esta tierra o por esta tierra fue tan impactante y tan maravilloso, hermanos, que definitivamente no hay otro personaje en toda la historia que se le pueda ni siquiera comparar. No ha existido, no existe y no existirá otro personaje más importante y más impactante en la historia de la humanidad que el Señor Jesús. Hermano, hermana, la misma historia humana se encuentra dividida en dos grandes etapas por Él. Así es. Analicemos un poco esto. No decimos el año tal, después o antes de Gandhi, o de Mahoma, o de Buda, o de Alejandro el Grande, o de alguno de los otros personajes sobresalientes de la historia. ¿Verdad que no? No podemos decir que el tiempo está dividido, los siglos, los años están divididos después de alguno de estos personajes. Decimos más bien
Por ejemplo, que estamos en el 2020 después de Cristo. Porque sí, hermano, sí, hermana, amigo y amiga que me escuchan esta mañana, fue Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a marcar una enorme diferencia en la historia de la humanidad. Es Él el que vino a marcar esta enorme diferencia, a marcar verdaderamente la historia de la humanidad. Ahora, hermano, exactamente igual que lo hace con el tiempo, Cristo vino para marcar un antes y un después en nuestra vida. Escuche, le hablo aquí a los hijos de Dios. Cristo vino no solamente a marcar la diferencia o una diferencia entre el antes y el después, una diferencia en el tiempo. No, Jesús vino a marcar nuestras vidas. Jesús vino a marcar su vida y mi vida. Porque podemos decir, nosotros los hijos de Dios, que hubo un antes de Cristo y un después de Cristo en nuestras vidas. Cristo vino para marcar un antes y un después en la vida de aquellos que creen en su santo nombre y que le reciben a Él como su suficiente Salvador. Así es, Cristo no solamente vino a impactar, a cambiar la historia de la humanidad. Él vino a cambiar su vida y mi vida, a marcar un antes y un después. Eso fue lo que hizo con usted y yo. Cuando nos acercamos a Él para pedirle perdón por nuestros pecados y para aceptarle a Él como el Salvador de nuestra vida. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que Él llegó a hacer en nuestras vidas. Llegó a marcar un antes y un después. Llegó a marcar una diferencia, a impactar nuestras vidas. Y eso es lo que puede hacer. Escuche, en usted que me escucha en esta mañana y que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo como el verdadero Salvador de su vida. Así es. Esta mañana puede ser la oportunidad que Dios le está otorgando a usted, amigo o amiga, que me escuchan esta mañana, para que usted pueda recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y haya un antes y un después de Cristo en su vida. Y que Él le impacte y marque una diferencia verdadera en su vida. Pero sí, hermano y hermana, eso fue lo que vino Cristo a hacer a este mundo. Marcar un antes y un después en su vida y en mi vida. Voy a pedirle por favor que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Dice así, vamos a leerlo. Repito la cita bíblica. Segunda de Corintios 5, 17. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así es. Así es. Cristo vino a hacer la diferencia. Cristo vino a marcar el antes y el después en nuestras vidas. Cristo vino a cambiarlo todo en nuestro ser. ¿Sabe? Hay otro pasaje que quiero que analicemos en esta mañana, principalmente. Y que veamos algunos detalles de lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. Para eso voy a pedirle que vaya buscando, por favor,
la carta a los Efesios. Búsquelo, por favor, la carta a los Efesios. Y vamos a ir buscando también el capítulo 2. Este capítulo 2 de esta carta a los Efesios nos habla acerca de todo ese cambio, toda esa diferencia que Cristo ha venido a marcar en nuestras vidas. Ese antes y ese después. Y eso es lo que vamos a estar analizando en esta mañana. Pero hermano, yo quiero rogarle, suplicarle, que viendo todas estas cosas, usted tenga una actitud, primeramente, de agradecimiento. Escuche, quiero motivarlo en esta mañana a esto, que al leer todo lo que usted era antes y lo que ha llegado a ser ahora por Cristo Jesús, usted y yo le agradezcamos a Él. Así es, al ver lo que Cristo ha hecho en nosotros, al ver esa diferencia que Él ha marcado en nuestras vidas, que le agradezcamos a Él, que le demos gloria y honra. Y amigo y amiga que nos escucha en esta mañana, usted que nos escucha en esta mañana, que usted vea lo que puede llegar a ser Cristo en su vida. Esa diferencia que solamente Él puede marcar. Vamos a ver algunos versículos, vamos a ver algunos pasajes y vamos a estarlos analizando. Vamos a ver del capítulo 2 de Efesios. Primeramente vamos a leer el versículo 1. ¿Está bien? Por favor, acompáñeme a leer Efesios capítulo 2. En este momento, el versículo número 1. Dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo leemos una vez más, hermano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, la Biblia, acá en la carta a los Efesios, nos dice que estábamos muertos sin Cristo. Sí, que estábamos muertos en Cristo en nuestros delitos y pecados. El pecado nos hace estar muertos. El pecado nos hace vivir como si estuviéramos muertos en vida. El pecado nos hace, sí, caminar, hablar, pensar, sentir, actuar, vivir, pero sin sentido. El pecado es el que nos hace vivir sin valor, una vida sin valor. Y esa es la condición en la que se encuentran aquellos que no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Muertos en vida. Este versículo número 1 nos dice que aquellos que están sin Cristo están muertos en delitos y pecados. Así es, no hay vida en ellos. No hay verdadera vida, aunque caminan, aunque hablan, aunque piensan, aunque razonan, aunque hacen un montón de cosas que hace una persona que está viva. Están muertos. Aquel que no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, aquel que no ha aceptado a Jesús como el Mesías, como el Redentor de la humanidad, está muerto en vida. Este pasaje nos recuerda que vivir sin Cristo es vagar por este mundo sin sentido o valor alguno, en dirección hacia la muerte. ¿Recuerda lo que dice Romanos? Porque la paga del pecado es muerte. El fin del pecado es muerte. La dirección, el rumbo
El destino del pecado es la muerte y muerte eterna. Esa es la dirección en la que lleva el pecado. Esa es la dirección en la que nos lleva el pecado. La muerte. Así es. Aquel que no tiene a Cristo está muerto. Está muerto en vida. Un día de estos, conversando con uno de mis hermanos, hermano en la fe y hermano en la sangre también, me contaba cómo algunos compañeros de su trabajo le decían: usted no es mujeriego, usted no toma licor, usted no fuma, usted no va a fiestas, usted está muerto. Así le comenta a la gente de su alrededor, gente que no conoce a Cristo. Pero sabe, aquel que no tiene a Cristo verdaderamente está muerto. Así lo dice la palabra del Señor. Aquel que no tiene Cristo está muerto. Pero sabe, Cristo vino para que en Él vivamos verdaderamente. Volvamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios y luego vamos a leer el versículo 5. Primeramente, volvemos a leer Efesios 2:1 y luego estaremos leyendo el versículo 5 de este mismo capítulo. La Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así es. Estábamos muertos en nuestros delitos sin pecado y pecados, sin Cristo en nuestras vidas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados sin Cristo en nuestra vida. Pero ahora, hermanos, con Cristo en nuestra vida, llegamos a pasar de muerte a vida. Él vino para darle sentido y valor a nuestra vida, para hacernos pasar de muerte a vida verdadera. Vino para librarnos de la muerte eterna y otorgarnos la vida eterna. Solo en Él está la vida. Solo Él es el dador de la verdadera vida. Solo en Él hay salvación. Aquellos que creen en su nombre, alcanzan la verdadera vida, la que sí satisface, la eterna, la verdadera vida abundante. Así es, estábamos muertos sin Cristo. Una persona está muerta si no tiene a Cristo, pero con Cristo tiene vida, vida en abundancia, vida eterna, vida verdaderamente satisfactoria. Ahora Pablo también sigue diciendo y dice algunas otras cosas en el versículo 2, por ejemplo, dice así, Efesios capítulo 2, versículo 2. Vemos otro de los detalles. La Biblia dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de aquellos pecados que se mencionan, de los delitos y pecados que está mencionado en el versículo 1, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe, hermano? Pablo nos llama acá, o llama a aquellas personas que no han creído en Cristo, los llama hijos de desobediencia. Así nos llamábamos nosotros. Así fuimos conocidos nosotros,
como hijos de desobediencia antes de llegar a Cristo Jesús. Antes de Cristo, la Biblia nos llama hijos de desobediencia. Así lo escribe Pablo. Y Pablo menciona acá dos características que quiero resaltar, que están en el versículo 2, acerca de estos hijos de desobediencia. Así éramos nosotros, una vez más, así éramos nosotros sin Cristo. Los hijos de desobediencia son aquellos que siguen la corriente de este mundo. Así es. Esos son los hijos de desobediencia, los que siguen la corriente de este mundo, como lo vemos en este versículo 2. Los hijos de desobediencia son aquellos en quienes opera un espíritu que no es santo, sino todo lo contrario. Un espíritu de maldad, de pecado. Un espíritu que por nada es santo. Y así es, esa es la condición de aquellos que no han creído en Cristo. Y esa era nuestra condición antes de llegar a los pies del Maestro. Pero la Biblia dice, versículo 10, vamos a leerlo. Y más adelante vamos a hacer referencia a este. Pero dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero dice la primera parte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Así es, hermano y hermana, usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús, antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora, después de Cristo, hemos llegado a ser hijos de Dios, miembros de la familia espiritual, de su familia, miembros de la más importante familia que pueda existir. El apóstol Juan escribió, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, en Cristo Jesús somos hijos de Dios y ya no más hijos de desobediencia. Ya no somos más hijos de desobediencia, sino hijos del Dios Altísimo. Nuestro Padre, ahora con Cristo, no antes, sino ahora con Cristo, nuestro Padre es Dios, el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Y eso lo vino a hacer Cristo. Antes éramos hijos de desobediencia. Sin Cristo éramos hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de Dios. Hechos por Dios. Somos hechura suya. Así es, creados en Cristo Jesús. La Biblia lo afirma. Usted y yo antes de Cristo éramos hijos de desobediencia. Ahora en Cristo, después de Cristo, hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. Veamos ahora lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 19. Por favor. Estamos viendo solamente algunos de estos versículos y ojalá que usted pueda sacar el tiempo para leer todo el capítulo 2. Es muy importante. Ojalá que usted pueda leer todo el capítulo 2. Es más, toda la carta a los Efesios. ¿Verdad que sí? Pero estamos analizando algunos versículos, algunos detalles de este capítulo 2 de Efesios. Y ahora vamos a ver el versículo 19. Por favor, acompáñeme. Versículo 19 dice la Biblia así. Así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo usa aquí dos palabras que son sinónimos entre sí. Pablo usa las palabras extranjeros y advenedizos, ¿verdad que sí? Ahora, estas dos palabras tienen exactamente el mismo significado. Lo que Pablo hace es reforzar la misma idea en una misma oración. Eso es lo único que Pablo está haciendo. Pero lo que Pablo nos quiere decir y lo que la palabra de Dios nos dice acá es que antes de llegar a Cristo, usted y yo no tenemos ciudadanía en los cielos. Antes de llegar a Cristo, no tenemos ciudadanía en los cielos, en el reino de Dios. Es decir, usted y yo antes de llegar a Cristo somos extranjeros espiritualmente hablando. Puede ser que usted haya nacido en un país y que ahí permanezca y que ahí esté. Puede ser que usted haya venido de otro país, a por ejemplo, a Costa Rica, y ahora usted tenga una ciudadanía. Pero sabe, Pablo aquí no está hablando de la ciudadanía terrenal. Pablo está hablando de que antes de que usted y yo lleguemos a Cristo, no tenemos ciudadanía espiritual. Que no formamos parte de la ciudadanía en los cielos o en el reino de Dios antes de llegar a Cristo. No tenemos residencia en la eternidad. Pero gloria al Señor, porque este mismo versículo 19 nos dice que ya no somos extranjeros o advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, con Cristo no solo llegamos a tener ciudadanía eterna en el cielo, sino que también llegamos a ser parte de la familia de Dios. Qué maravilloso es eso, ¿verdad que sí? No solamente tenemos un lugar reservado allá en la gloria celestial, sino que formamos parte de la familia de Dios, como nos lo dice Efesios 2:19. Junto a todos los otros santos hijos de Dios. Ahí tenemos nuestra ciudadanía. Ahí está nuestra familia. Así es. Ya no somos extranjeros espiritualmente, sino que somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, conciudadanos. Así es, de los santos. ¡Qué maravilloso! Pero vamos a ver un detalle más. Por favor, vaya conmigo a Efesios y devolvámonos al versículo 3. La Biblia dice así, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, uno de los detalles que se mencionan en este pasaje, en este versículo 3, es que nuestras acciones antes de llegar a Cristo eran dirigidas por la voluntad de nuestra carne. Así es, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras eran dirigidas por la voluntad de nuestra carne. Esta carne imperfecta,
esta carne impura, esta carne que solo busca lo suyo propio, esta carne que solo busca deleitarse o satisfacerse de lo malo, de lo inmoral y de lo pecaminoso. Esta carne que es impura, imperfecta. Esta carne que no razona por más inteligentes que creamos ser. Esta carne que no razona, que no usa la sabiduría. Esta carne que no razona ni reacciona de la manera correcta. Esta carne que por herencia se dirige a la destrucción. Así es, antes de llegar a Cristo, éramos dirigidos por la voluntad de nuestra carne, por nuestros deseos pecaminosos. Pero ahora, sí, ahora teniendo una nueva vida en Cristo, habiendo crucificado nuestra propia carne, nuestro propio yo, juntamente con Él en la cruz del Calvario, nuestra voluntad es hacer la voluntad de Él. Hermano, así tiene que ser. Y sabes, dejé esta última característica, este último detalle, de último, por una razón. Esta última razón o este último detalle es el más palpable en nuestras vidas. Es la manera en que los demás se dan cuenta que Cristo ya marcó una diferencia en nosotros. Escuche esto. Si usted y yo pasamos de muerte a vida, si pasamos de ser hijos de desobediencia a ser hijos de Dios, miembros de su familia, si pasamos de ser extranjeros a ser conciudadanos de los santos en la gloria celestial, nadie se va a dar cuenta si no es por nuestras obras. Escuche, las obras de justicia no son para salvación. Escúcheme bien y escúcheme atentamente, por favor. Sí, las obras, nuestras obras no son para salvación, no son para vida eterna, no son para el perdón de nuestros pecados, no son para la redención de nuestra vida, no. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, y usted lo conoce bien muy probablemente, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es, las obras no son para salvación, pero ¿sabe? Las obras son el testimonio de que la salvación de Cristo ya está en su vida. Las obras de justicia no sirven para salvación, pero sí sirven para dar testimonio de que usted ya tiene esa salvación. El versículo 10 del capítulo 2 de Efesios lo dice. Y hacemos referencia nuevamente a este versículo como lo mencioné anteriormente. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, usted y yo tenemos que vivir en buenas obras. Tenemos que andar en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para usted y para mí. Tenemos que andar en buenas obras y demostrar que hubo un antes y que hay un después de Cristo en nuestras vidas. Mateo 5:16 dice así. Mateo 5:16. Por favor, búsquelo conmigo. Mateo 5:16
16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, hermana, la gente tiene que ver nuestras obras. La gente tiene que ver que usted y yo ya somos salvos por medio de nuestras obras. La gente tiene que ver que en usted y yo ya hay una luz, la luz de Cristo, que vino a iluminar nuestras vidas. La gente tiene que ver esa luz a través de nuestras buenas obras. Hermano, así tiene que ser. Ahora quiero mencionarle así rápidamente algunas de las buenas obras. Y podríamos hablar aquí y darle una lista gigantesca. Pero quiero que ponga atención a estos detalles que le voy a mencionar. Yo sé que está de más hablar de las buenas obras, pero voy a mencionarle solo algunas. No juzgar a los demás. Perdonar a los que nos ofenden. Hablar para la edificación de los demás. Alejarnos del pecado. No dejarnos influenciar por el sistema mundanal. Animarnos unos a otros y ganar a aquellos que aún están perdidos. Hermano y hermana, Jesús vino a este mundo a marcar una diferencia, y no solamente en la historia, no solamente en la manera de ver el tiempo, las épocas. No, Jesús vino a marcar una diferencia en nuestras vidas. Jesús vino a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Él vino a eso. Y sabe, Él vino para que usted y yo demos testimonio de que Él vino a marcar esa diferencia en nosotros. Cristo quiere, hermano y hermana, que usted y yo demostremos que Él ya marcó nuestras vidas. Él quiere que usted y yo demostremos que Él vino a marcar una diferencia en nuestro ser. Él quiere que usted y yo demostremos que Él vino a marcar un antes y un después. Hermano y hermana, quiero animarle, como lo dije al principio, quiero animarle a que usted esté agradecido por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo cambió, por la manera en que vino a marcar su vida, en que vino a marcar un antes y un después. Que usted esté agradecido por todo lo que usted ha recibido por gracia a través de Cristo Jesús. Pero quiero animarle también y en este momento a que usted y yo demostremos que Cristo vino a marcar una diferencia en nuestras vidas. Que usted y yo seamos diferentes y demostremos que Cristo vino a marcar un antes y un después en nuestra vida. Porque así es, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano y hermana, si Cristo está en su ser, si verdaderamente usted es mi hermano o mi hermana, si usted es un hijo o una hija de Dios, escúcheme por favor, le animo a que andemos en buenas obras y demostremos que Cristo ya marcó una diferencia en nuestras vidas. Amigo y amiga, usted que nos escucha en esta mañana, en esta ocasión, tal vez usted no ha creído en ese Cristo.
Tal vez usted no ha tenido ese encuentro con el verdadero Salvador de la humanidad, ese Cristo que vino a marcar una diferencia en la historia de la humanidad. Tal vez usted no ha tenido ese encuentro. Le digo en esta mañana, acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Reconózcale a Él como el Redentor de su vida, como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconózcalo a Él como su único y suficiente Salvador, y Él va a marcar una diferencia en su vida. Tal vez usted ha buscado por muchas partes y por todas las maneras de cambiar su vida, de hacer un cambio radical, de hacer algo verdaderamente que impacte su vida y que cambie su vida. De verdad. ¿Sabe? Deje de buscar. Acepte a Cristo. Acérquese a Él y acéptelo como su único y suficiente Salvador. Y Él va a marcar una diferencia en su vida. Él va a impactar su vida. Él le va a dar todo lo que nadie más le puede dar. Voy a pedirle por favor que incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a terminar en oración. Ahí donde usted está, por favor, incline su rostro y cierre sus ojos. Pero escúcheme bien. Tal vez usted que nos está escuchando y no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, quisiéramos que nos contacte, que nos escriba acá en Facebook, en YouTube, que nos mande un mensaje. Pronto va a aparecer mi número de teléfono por ahí. Que usted nos escriba de alguna u otra manera, que usted nos contacte, porque queremos hablar con usted, para que usted sepa lo que es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Le vamos a guiar a través de la Biblia a cómo recibir a Cristo y que Él impacte su vida, que Él llegue a marcar una diferencia, un antes y un después. Pero ahora me dirijo a usted, hermano y hermana. Y la invitación aquí es hasta para mí. Me incluyo en esta invitación. Hermanos, busquemos reflejar a Cristo. Busquemos reflejar a través de nuestras buenas obras que Él ya vino a marcar una diferencia en nuestro ser. Que Él ya vino a marcar un antes y un después. Que nuestra vida ha sido impactada por Él. Demostrémoslo con nuestra manera de vivir. Vamos a orar. Señor, gracias le damos esta mañana por su palabra. Señor, gracias le damos por su Hijo Jesús, que vino a darnos lo que nadie más nos puede dar. Le damos gracias, Dios Todopoderoso, por su Hijo Jesús, que vino a marcar una diferencia en nuestra vida, que vino a darnos salvación, vida eterna, ciudadanía celestial, que nos vino a ser sus hijos, Dios, que nos vino a dar lo mejor de lo mejor. Siendo pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo merecedores del infierno y de la muerte eterna, Él vino para cambiar todo eso, para marcar una diferencia, un antes y un después, y para darnos todo lo que nadie más nos puede dar. Gracias, Dios, por su Hijo Jesús. Queremos, como hijos suyos, Dios, queremos que se note que Cristo ha venido a marcar una diferencia en nuestras vidas. Queremos hacerlo, Dios, para gloria y honra suya. Dejamos este tiempo en sus manos, Dios, y si hay alguien que nos está escuchando y viendo en esta ocasión, que necesita recibir a Cristo, Señor, guíale para que pueda contactarnos de alguna u otra manera y que podamos guiarlos, o que podamos guiar a esta persona a los pies de su Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero recordarle nada más un par de detalles. Hoy en la tarde tendremos culto a través de Zoom a las 5 de la tarde, por favor no lo olvide. Y si usted escuchó este mensaje, y de verdad necesita y debe tener un encuentro con Cristo, por favor escríbanos. Ahí va a estar mis números, o el número de teléfono mío, perdón, y la manera de contactarnos a través de Facebook, a través de YouTube. Por favor, no lo dude. Esperamos que haya sido bendición este mensaje, que llegue a muchas personas. Hermanos en Cristo, por favor, reflejemos que Cristo ha venido a marcar una diferencia en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite. Es la luz que brilla en el cielo, es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está, y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Y Él dará agua al sediento, la tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está, y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos. Celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado